placer tener este, este evento, este encuentro sobre el tema de las sanciones que han tenido un papel eh, protagónico en muchas discusiones y en muchos debates en el país. Hoy nos encontramos con dos autores del editorial. Aquí está con nosotros Ramón José Medina, autor de Derecho y Sociedad, en coautoría con Gustavo Tarre Briceño, un libro sobre la legislación de hidrocarburos en América Latina, que sacamos hace ya unos años y que es un libro de nuestro catálogo bien importante. Además, Ramón José Medina es un abogado, un hombre importante en el mundo parlamentario venezolano y en diferentes temas, y muy cercano además a la editorial y a este proyecto. También está aquí con nosotros hoy Willy Newman, autor también de un libro que se llama Todo se puede poner peor, que es una crónica desde la crisis venezolana. Fue periodista del New York Times en Venezuela y después de ser periodista sintió que debía reunir todo ese material que él había visto y había presenciado en Venezuela y escribió este libro que salió en octubre del año pasado. Ambos autores son, como digo, amigos de la casa y con quien hoy vamos a tener una conversación, yo considero que muy grata y muy importante sobre, como dije antes, el tema de las sanciones. Hecha esta presentación muy breve de de ambos autores que son conocidos, voy a pedirles que empecemos a conversar. La idea es que esto sea una conversación eh, sobre el tema que convocamos hoy. Y la pregunta que hago es, no quiero, antes de estar yo señalando sobre cómo debemos plantearnos este tema, la pregunta es, bueno, hay unas sanciones que afectan a Venezuela y se ha discutido sobre la posibilidad de que haya un levantamiento de esas sanciones si se respetaban los acuerdos que se habían mantenido embargados entre la oposición y el gobierno. Frente a esto, que todavía no tiene un final concreto conocido, me gustaría que ustedes dos hoy comenten cómo ven el tema y qué es lo que tenemos en el horizonte muy pronto respecto a esto. Si te parece, Ramón José, quisieras comenzar tú. ¿Cómo no? Con gusto. Mira, el tema de las sanciones en Venezuela no solamente se ha debatido mucho, sino tiene varias aristas desde el punto de vista de esa interpretación. Primero, no se conoce bien el objetivo que tenían planteado en especial los americanos que dieron inicio al proceso de sanciones, si era terminar con el gobierno de Maduro o si era hacerlo cambiar en el rumbo que llevaba. En todo caso, las sanciones como tales, en diversas experiencias que han tenido los mismos Estados Unidos, como es el caso de Cuba o Irán, no han dado resultados en términos, en esos términos, es decir, con esos fines. Y como lo hemos visto aquí en Venezuela, las sanciones han sido desde el año 17, desde la primera que estableció primero Obama y después Trump, han sido diversas en el sentido de que algunas son a títulos personales y otras institucionales que afectan la economía del país. ¿Para qué han servido esas sanciones hasta ahora? Esas restricciones desde el punto de vista económico, fundamentalmente las que son al país, han servido para generar un aumento de la crisis que ya la propia economía, que la propia gestión económica del gobierno había generado. No es cierto que hayan sido las sanciones las únicas que hayan generado la crisis que vivimos, pero sí les ha servido de argumento al gobierno para decirlo o justificar que eso tiene que ser, eso ha sido la causa verdadera de esa, pero también ha sido de esa crisis, pero también ha sido o ha servido para, yo diría, cobijar una serie de elementos
de hechos de corrupción que permiten, mientras la justificación de que las sanciones no le permitían tener, digamos, negociaciones abiertas, sobre todo en el campo petrolero, pues empezaron las ventas dentro de un mercado negro, en condiciones muy especiales, con grandes descuentos, incluso después de que vimos la investigación que se abrió a Tarek El Aissami, pues hubo hasta envíos de petróleo que se perdieron en el camino. Entonces, si nos ponemos a ver efectivamente, sin saber cuál era verdaderamente el objetivo, lo cierto es que uno entiende que hubo mucho conflicto en los Estados Unidos, en la administración, digamos, del gobierno de Trump, en la cual algunos funcionarios estaban de acuerdo en establecer los mecanismos de sanciones y otros no. Este, eh, bueno, ahí están, entre los que no estaban de acuerdo con ese proceso, estaba Shannon, que venía de ser Tom Shannon, que venía de ser un funcionario del Servicio Exterior americano que había estado en Venezuela desde los años 90, mediados de los años 90, y que continuó desde el Departamento de Estado durante la administración de Obama, vinculado a las negociaciones que se hicieron en esos tiempos con Venezuela. En síntesis, yo creo que aquellos que propugnaban las sanciones, tanto en los Estados Unidos como en Venezuela, porque lo hubo también dentro de la oposición venezolana quienes pedían que esas sanciones se aplicaran, estaban equivocados en el sentido del efecto que podía dar lugar. El gobierno de Maduro ha aprendido a vivir con las sanciones y tiene mecanismos para sobrevivir con limitaciones, sí, pero lo ha podido hacer. Cuando ha habido algo como en los últimos tiempos, con ocasión del Tratado de Barbados, hubo digamos, una apertura en cuanto a algunas de las sanciones, pues empezamos a ver que unas señales de reactivación económica, porque el gobierno en materia petrolera venía comprando a muy altos costos los insumos necesarios para la producción del petróleo y vendiendo a precios muy baratos en relación al mercado. La sola posibilidad de que entrara Chevron, por ejemplo, a producir aproximadamente unos 150.000 barriles diarios más dentro del proceso, aun cuando se aplicara a la deuda que tenían con Chevron, lo cierto es que ese petróleo se estaba vendiendo a un precio asequible como el precio del mercado. Entonces, para tratar de redondear esta primera parte, creo que hubo una equivocación en el manejo de esa política porque no correspondía a una estructura políticamente hablando que permitiera verdaderamente llegar a un objetivo común que estuviera plasmado en la orientación de esa sanción. Muy bien, Ramón José. Creo que queda claro el punto y lo agradecemos mucho de cómo lo perfilas y cuál es tu pensamiento alrededor. Voy a decir algo. Tenemos un pequeño chat dentro de esta conversación por donde los que están invitados a participar pueden hacer alguna pregunta o consultar cualquier cosa, lo pueden hacer a través del chat. Y yo iré leyendo lo que allí se encuentra. Willy Newman recorrió el país por varios años, tuvo una mirada sobre el país importante. Además, creo que uno de los puntos realmente muy interesante de su libro es la empatía que mostró con su gente, con los problemas de la gente, con el sufrimiento de la gente. Y eso está en el libro. Dicho esto, ¿cuál es tu perspectiva, Willy, con respecto a las sanciones? Y bueno, Bueno, un poco lo que ha planteado Ramón José Medina. sí, sí. Bueno, primero quiero agradecerle a Sergio y todo su equipo en la editorial Dabar por invitarme a participar en este foro y también con mi gran amigo Ramón José. Encantado de estar aquí y lamento no estar ahí con ustedes en la bella Caracas, colapsado o no hoy. Pero bueno, las sanciones, bueno, cuando hablamos de las sanciones tenemos que pensar
hay dos épocas o dos fases de las sanciones. Una que corresponde a la administración de Trump cuando impusieron las sanciones, y la segunda ahora con Biden. Voy a hablar primero de lo que ha pasado últimamente en la administración de Biden y cómo llegó la administración de Biden al punto de llegar a un acuerdo con el gobierno de Maduro en el marco de lo que era o lo que llamamos Barbados, que para mí Barbados realmente no era, o sea, lo pusieron en primera plana, pero lo más significativo era la negociación que se llevó a cabo entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro. Y lo que pasa es que Biden hereda una política del gobierno de Trump que había fallado. Las sanciones, el propósito, digamos, público, o la explicación que dio la administración de Trump del porqué de las sanciones generales, y bueno, un paréntesis porque hay sanciones individuales, que fue una política que empezó con el gobierno de Obama incluso, y luego lo siguió Trump. Y después están las sanciones generales que están sobre el país, sobre la economía del país, con la intención de hacer daño a la actividad económica, e incluso en el caso de la sanción petrolera, la idea era colapsar la economía. Entonces, Trump impone esas sanciones generales, supuestamente, bueno, primero la idea era, antes del 2018, la idea era presionar a Maduro para que él permitiera unas elecciones en el 2018, más o menos lo que dicen justas y parejas, pues. Obviamente eso no funcionó. O sea, con ese propósito fallaron las sanciones. Después, Trump abiertamente tuvo la intención de tumbar a Maduro a través de las sanciones y otras presiones. Eso obviamente tampoco funcionó. Ahora llega Biden a la Casa Blanca y tiene ese conjunto de políticas y sanciones que no llegaron a cumplir con su objetivo. Y finalmente, el año pasado, a mediados del año, había discusiones dentro de la administración y ellos llegaron a ciertas conclusiones alrededor de la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Y el ímpetu era múltiple. Primero, la crisis migratoria en Estados Unidos con una tremenda oleada de venezolanos que llegaron aquí. Y el otro era el mercado petrolero. Después de la invasión de Rusia a Ucrania y ahora más reciente con la guerra en Gaza y los otros disturbios en el Medio Oriente. Y la administración llega a una conclusión, que es, primero, las sanciones no han funcionado y había que hacer algo para apaciguar o disminuir ese flujo de refugiados, migrantes que venían a Estados Unidos. Y ellos vieron que una de las causas del éxodo de tantos venezolanos era el colapso de la economía venezolana, obviamente. Y entonces ellos llegaron a la conclusión que era en el interés de Estados Unidos que Venezuela tuviera una economía más o menos estable. También el propósito era siempre ir hacia una democratización o redemocratización de Venezuela,
pero en primera instancia ellos pensaron que que estabilizar la economía era una necesidad primera. Entonces propusieron relajar o quitar algunas sanciones y entraron en esas negociaciones con el gobierno. Y lo que hicieron finalmente fue dar esas licencias. No quitaron ninguna sanción, pero dieron licencias para permitir actividades económicas durante 6 meses con PDVSA, con el Banco Central, etcétera. Y eso era con la espera que con el tiempo la economía, eso iba a facilitar una recuperación económica, no iba a ser o garantizar ninguna recuperación, pero las sanciones sirven como un freno que no permiten una mayor recuperación, una recuperación sostenida. Y entonces, bueno, permitir más actividad económica y en su medida a disminuir el sufrimiento humanitario que hemos visto durante estos años en Venezuela. Y bueno, también ellos querían el regreso del petróleo venezolano al mercado legítimo internacional, no porque iba a llegar en cantidades suficientes para afectar los precios, pero bueno, un inicio y con la espera de que con el tiempo iba a incrementar la producción petrolera de Venezuela. Ahora estamos en otra etapa post-Barbados, viendo qué va a hacer Estados Unidos y en respuesta a las acciones del gobierno de Maduro de las últimas semanas. Sí, ellos ya dijeron que no iban a seguir con la licencia para la minería venezolana, que era una de las licencias que dieron, pero queda ver qué van a hacer con las otras y mucho más importantes, que es sobre todo la licencia que permite la actividad petrolera. Muy bien, Willy, te agradezco mucho esta primera conversación o este primer aporte, digamos, sobre un poco la visión histórica de cómo se fueron desarrollando desde el 17 para aquí las sanciones. Hay dentro de lo que ustedes dos han hablado, yo quería comentar que pues hay siempre puntos de vista u opiniones. El punto de que no han ayudado a que ningún país que tiene una dictadura caiga por unas sanciones es real, pero de alguna forma han limitado ciertos temas en relación con la corrupción, que es algo que preocupa mucho en Venezuela, porque la liberación de las sanciones y la oportunidad de hacer negocios desde el Estado, bueno, generan un punto de interés sobre, bueno, ¿qué va a ocurrir con esto? Ramón José Medina lo decía muy bien recién, este gobierno aprendió a vivir con sanciones, pero ¿cómo sería la realidad si no las hubiera? Sobre este tema, me gustaría que pudieran hacer algún aporte. Ramón. Yo creo que pedimos a Ramón José. Pero yo Un tema mientras tanto, técnico. Entonces, puedo. Willy, ¿por qué tú no comienzas tú mientras Ramón Sí, vuelve a agarrar la conexión? sí, yo te puedo responder. No, mira, Bueno, aquí está. Ya está conectado. Ajá. Ahora sí, ahora sí. Bueno, perdonen mi capacidad en el manejo de estas cosas tecnológicas, pero bueno, hacemos lo posible. No, hay un punto de lo que señala Sergio que es importante recalcar, y es qué pasaría si no hubiera sanciones. Yo particularmente creo que la situación
sería bastante parecido a lo que estamos viviendo desde el punto de vista económico. Ya en el año 12, la crisis económica era terrible. Cuando muere Chávez, ya el año 13 se hace, bueno, el efecto de los precios del petróleo en la primera etapa con Chávez, que descalabró toda la economía venezolana en los ingresos y el mal manejo de esos recursos, la no inversión de esos recursos en, en, en áreas reproductivas y nos hizo llegar en lo que se ha llamado el mal o la enfermedad holandesa. Es decir, en la tasa de cambio hubo hiperinflación, la tasa de cambio varió, la inflación nos arropó, se industrializó el país, más de 14 o 15 mil empresas en Venezuela se acabaron en ese lapso. Aumentó la importación y bajó la exportación de los bienes. Son características de ese efecto de la enfermedad holandesa. Entonces, nosotros veníamos en picada. Mira, solo en el año 12, por declaraciones del entonces ministro de Planificación, Jorge Jordani, se invirtieron fuera de presupuesto 12.000 millones de dólares para paliar el tema electoral, para apoyar el tema electoral, porque si bien es cierto que se perdieron esas elecciones, Capriles, de una diferencia que tenía al inicio de campaña de más de 30 puntos en contra, es decir, a favor de Chávez, lo cierto es que lo redujo un 10, 9%, pero sin recursos de ningún tipo y mucho menos sin los recursos en la magnitud en que lo tenía el gobierno. En todo caso, independientemente de eso, cuando tú dices, ¿qué pasaría si no hubiera sanciones? Yo creo que estaríamos en una situación económica muy parecida a la que hemos vivido, porque dependíamos demasiado de los precios del petróleo, había una tendencia rentista sobre eso, que no solamente aplicable a Chávez, era una condición propia de la economía venezolana, pero que sí había siempre advertencia y manejo más o menos equilibrado con una administración mucho más técnica, una gerencia mucho más técnica de PDVSA. Debemos recordar que en algún momento Pérez Alfonso habló de que el petróleo era el excremento del diablo. Nosotros era un problema serio que yo digo que siempre hemos atraído el tema del dorado desde la época de la conquista. Y bueno, nunca nos hemos podido desarrollar adecuadamente, siempre se acaba con la idealización o de la posibilidad de tener una economía idealizada bajo el fundamento del rentismo. Pero eso se exacerbó, digo, insisto, en estos tiempos y ya cuando los precios del petróleo caen, estando Chávez en el gobierno y con Maduro, que no han subido los niveles que se tenían anteriormente, pues la crisis se ha visto muchísimo más fuerte, ¿no? Una crisis que además ha generado la crisis económica que ha generado la crisis social más espantosa que ha vivido Venezuela, como lo señalaba Willy ahora también con un tema de que no es solamente el tema de la inflación, de la escasez, de que los servicios públicos han decaído enormemente, sino también el tema de la migración, que se ha convertido en un problema para los venezolanos y para los países a los cuales esa migración se orienta. Entonces, nosotros hicimos un gran esfuerzo, estuvimos en la Mesa de la Unidad Democrática. En alguna época me tocó dirigir las relaciones, coordinar las relaciones internacionales de la mesa. Insistíamos muchísimo en los Estados Unidos de que las sanciones se aplicaran a personas, a individuos que incurrieran en delitos bien de corrupción, bien de lavado de dinero, bien de drogas, es decir, un amplio margen de actividades que la violación de derechos humanos, es decir, un amplio margen de causas que pudieran dar lugar a eso. Eso no fue muy bien entendido en Venezuela, fuimos agredidos enormemente por un sector radical de la oposición, pero nosotros entendíamos que la verdad es que la experiencia, como dije anteriormente, de la aplicación de esas sanciones no daba resultados políticos como los que algunos se imaginaban que podía ser. Y por otra parte, entrábamos en una etapa muy difícil de revertir después, porque lo cierto es que las autoridades americanas son muy
hábiles o, digamos, muy capaces de tomar decisiones de este tipo, incluso con cierta impronta, que después es muy difícil revertir, como hemos visto, como señalaba Willy ahora en la administración Biden, que se han visto, yo creo que constreñidos por la política interna a no ir más allá en cuanto a la liberación de algunas de esas sanciones. Es verdad, las licencias que se han dado no fueron suficientes. En el caso de la minería, prácticamente no se hizo absolutamente nada. Se abrieron la posibilidad de que el Banco Central pudiera, eso con la licencia por 43, 44, se pudieran activar en sus relaciones internacionales, y con relación a PDVSA se dieron la autorización para que un grupo de empresas, tanto americanas como europeas, pudieran actuar en el ámbito del petróleo y el gas. Es verdad, además, que eran temporales hasta abril de este año, y eso le generaba, a mi juicio, una limitación a la posibilidad de inversiones, porque en un esquema en el cual las sanciones están pendientes de la posibilidad de una renovación a un corto plazo, en un estado como el venezolano, que es un estado que no respete el Estado de Derecho, un gobierno que no respete el Estado de Derecho, pues evidentemente es muy difícil que se hagan inversiones sólidas bajo ese espectro, ¿no? Entonces yo diría, concluyo, que estaríamos en las mismas circunstancias o peores que si no hubieran existido las sanciones. Pero lo cierto es que, insisto en ello, sí ha servido para que el gobierno se victimice, para que el gobierno justifique que su ineficiencia en la gestión se basa fundamentalmente en la sanción. Si yo puedo aportar algo, Sergio. Bueno, estoy completamente de acuerdo con ese último, Ramón José. En lo que tiene que ver con las licencias, yo diría, y yo dije en su momento, que cuando uno veía todo el paquete de licencias que daba el gobierno de Biden, ¿cuándo fue eso? En noviembre, octubre del año Sí, pasado. octubre. Yo dije en ese momento, bueno, esa sanción a la minería, esa licencia, la hicieron solamente para poder tener algo para poder quitar después, como para responder a cualquier provocación de Maduro, y en efecto fue así. Sí. Ahora ahora yo hablé de los intereses de Estados Unidos y cómo los ven la administración. Y esos intereses no han cambiado. Es decir, yo creo que fue un error de Estados Unidos plantear las sanciones y decir, bueno, todo depende de las acciones y el comportamiento del gobierno de Maduro, porque si Maduro no obedece el pacto de Barbados, obedecer no es la palabra, pero si no Cumple. actúa consistente y si no cumple con ese pacto, podemos quitar las licencias. Eso para mí es darle demasiado poder al gobierno de Venezuela sobre la política exterior de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos debe tomar sus decisiones sobre si poner o no poner las sanciones según los intereses de Estados Unidos. Y esos intereses no han cambiado. Su interés en una estabilidad regional, su interés en que no haya un éxodo de millones de venezolanos que van y desestabilizan a otros países y también entran en Estados Unidos con un impacto muy fuerte político allá, y también la cuestión de los mercados de petróleo. Entonces, según yo entiendo, es que hay una intención dentro de la administración o una esperanza de encontrar cómo seguir con las licencias, pero es difícil porque abiertamente, o sea, públicamente, ciertas personas como Blinken han dicho, bueno, si ellos no cumplen, entonces vamos a quitar la sanción, o digo, las licencias. Entonces, queda para ver qué hacen. Tienen varias opciones, creo. Por ejemplo, lo que hicieron fue dar una licencia general a PDVSA. Pueden quitar la licencia general que permite cualquier actividad económica con PDVSA, pero poner licencias
específicas a ciertas empresas como Chevron, como Repsol, como INE, y permitir todavía una venta de petróleo dentro de lo que es el marco de sanciones, pero quitando la sanción general a PDVSA. Y así lo pueden tener, o sea, both ways. Es decir, pueden decir, bueno, respondimos, quitamos la licencia, pero bueno, vamos a permitir que esas empresas sigan funcionando. Esa es una posibilidad. Ahora, que con lo que tiene que ver con la corrupción, lo dijo al principio Ramón José. O sea, las sanciones no acabaron con la corrupción, mucho menos. O sea, el último escándalo dentro de PDVSA y esas ventas y pérdida de miles de millones de dólares fue porque las sanciones forzaron la actividad y la venta petrolera de Venezuela por unas rutas oscuras y no había ninguna contabilidad, no había ninguna transparencia, o sea, mucho menos de lo que había antes, y eso permitía toda esa mafia que todavía no sabemos de su total impacto, pero para nada acabaron con la corrupción, las sanciones. No se escucha, Sergio. Perdón. Muchas gracias, Willy. Muchas gracias, Ramón José. Hay una pregunta que ha hecho una persona que está en el grupo de quienes han entrado a oír esta conversación. Es Nurelín Contreras, de Hispanovox, y ella consulta: me gustaría saber cuáles son los escenarios para Venezuela y su población en el caso en el caso en que se vuelvan a imponer sanciones económicas. Bueno, yo diría en ese caso que estaríamos en unas condiciones más o menos parecidas a lo que tenemos hasta ahora, porque bien lo señalaba Willy también, el efecto de las licencias otorgadas hasta ahora no han repercutido en un efecto positivo dentro de la economía venezolana como tal. A pesar de que algunos recursos de ese dinero ha entrado para reactivar las operaciones de Chevron. Lo cierto es que hasta ahora no ha habido inversiones mayores en el sector y que en definitiva Chevron está obteniendo la posibilidad de obtener la producción de su campo para ella comercializarlo y aplicarlo a su deuda. En términos contables está favoreciendo evidentemente a PDVSA y a Chevron también, pero en relación a la economía venezolana, eso, a mi juicio, no ha tenido un efecto todavía sustancial. Hay algo adicional que yo creo que acaba de decir eh, Willy, como buen observador político que es, como escrutador, como periodista, es el hecho de que muchos se hicieron aquí la idea, quizás con cierta ingenuidad, de que los americanos, entregándole a los americanos la negociación con el gobierno, se podía entonces obtener mejores frutos que si el gobierno negociaba directamente con la oposición. Esa experiencia de las negociaciones empezaron hace mucho tiempo y se frustraron en el camino. Las del 14 nosotros participamos, después hubo las que tenían que ver con las que se hicieron en Caracas, en el Museo de la Rinconada, después las que se hicieron en Barbados mismo, pero anteriormente habían estado las de Santo Domingo, y bueno, y estas últimas que se llevaron, pero se llevaron muy bien a mi juicio, conducidas por ese equipo designado por la plataforma, en especial la coordinación de Gerardo Blay. Pero durante un tiempo el gobierno de Maduro logró negociar directamente con los americanos, porque en definitiva, como bien dice Willy, los americanos tienen que preservar, como nosotros, nuestros propios intereses y sus propios intereses en el caso de los americanos. Y entonces, ante una situación geopolítica que se complica con lo de la guerra Rusia-Ucrania, con lo demás, y el tema
además en el comercio internacional, el tema de lo que está pasando en el Mar Negro, es decir, en tantas otras circunstancias, a los Estados Unidos les interesa activar de algún modo la posibilidad de que el desarrollo de la economía petrolera venezolana llegue a un nivel de reactivación al cual ellos puedan beneficiarse con la compra de productos desde aquí, y además desarrollar, por ejemplo, el gas en la cuenca del estado Sucre que tenemos, del norte del estado Sucre que tenemos, por cierto, compartida con Trinidad y Tobago. Pero incluso estimular la posibilidad de que haya producción en Guyana, Surinam y en Brasil de la perspectiva que están desarrollándose allí, porque a fin de cuentas sus intereses son precisamente preservar también su economía en las circunstancias, como señalaba, geopolíticas que se está viviendo. Entonces, si, digamos, resumimos, por la pregunta, yo creo que estaremos en las mismas condiciones en las que estamos ahora, aún si las licencias se revocan. Si yo puedo responder Una también. cosa, Willy, me disculpas un minuto que te interrumpo, William. Quiero complementar a la pregunta que hizo la periodista de Hispano Post, un comentario de Gabriel Castro que dejó aquí en el chat, donde pregunta que de no haber sido impuestas las sanciones, el gobierno venezolano se hubiera sentado en México y Barbados. Entonces, bueno, Willy, adelante. Bueno, primero, en lo que tenía que ver con la otra pregunta, es que las sanciones han servido hasta el momento o últimamente como un freno sobre la recuperación económica. No son la causa del colapso o la crisis económica, pero sí lo han agravado y ahora funcionan como un freno para prevenir una recuperación real o sostenida. Y también uno tiene que, bueno, lo que tiene que ver con las negociaciones, bueno, yo diría que sí, o sea, el problema es que hay que ver todo en su contexto, porque tenemos sanciones de este índole. Tenemos sanciones de este índole porque Trump en un momento dado que quería hacer el duro con Maduro con fines políticos en Estados Unidos. Entonces empieza a poner las sanciones. Sí, dentro de lo que era el equipo político de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, ellos justificaron las sanciones hablando de elecciones, hablando de cambio de gobierno, pero para Trump siempre los fines eran políticos. Entonces, llegamos a tener este conjunto de sanciones en el contexto de lo que era la época Guaidó. Porque la sanción más fuerte, que es la petrolera, viene inmediatamente después de la juramentación de Guaidó y pensaron en la Casa Blanca sin ningún fundamento. Bueno, ponemos la sanción petrolera y se cae Maduro en cuestión de semanas. Bueno, obviamente eso no era cierto. Entonces, es muy difícil plantear la cuestión, bueno, que iba a sentarse el gobierno a platicar sin sanciones. Bueno, había todo un conjunto de cuestiones y eventos políticos que venían mano a mano o sea, mano en mano con las sanciones. Pero yo creo y otra cosa es que cuando empieza lo de Guaidó, sale del país Estados Unidos, cierra la embajada y se corta en muchos sentidos cualquier diálogo entre los dos países. Entonces, yo creo que siempre han habido la necesidad y incentivos para que los dos gobiernos, Estados Unidos y Maduro, hablen. Y también para que haya un diálogo entre el gobierno y oposición. Es muy difícil sacar todo eso del contexto político, ambos de sanciones, o sea, económicas, políticas, de sanciones y las demás cosas.
Muy Y bien, Willy. yo Fíjate, agregaría, además, Sergio, Ramón, Willy, Ramón, si me sí, permites un minuto, Ramón, no, no, disculpa que te interrumpa. no. Fíjate, tenemos unos 15 minutos para seguir. Les voy a pedir que traten de resumir las respuestas para que podamos dar algunas otras preguntas que aparezcan. Aquí hay una de Rafael Uzcategui del Laboratorio de Paz, y él pregunta que las sanciones sobre Venezuela no son solo sectoriales y financieras. ¿Cuál es su valoración, la de ustedes dos, de la efectividad o no de las sanciones individuales? Mm, Mira, lo que quería decir con lo anterior es que yo creo que sí hubiese habido negociaciones si no hubiese habido sanciones. ¿Por qué? Porque ya las hubo anteriormente, las hubo en el año 14, no había sanciones, las hubo en el 16, no había sanciones, es decir, hubo siempre, porque la presión internacional no era solo de los Estados Unidos, en efecto, hay sanciones también de Canadá y de la Unión Europea, en especial la Unión Europea, las personales. Entonces, sí hay mecanismos de presión internacional que pudieran haber dado lugar a que se abrieran negociaciones como ya había pasado en el pasado. Con relación a esta pregunta, mira, yo la valoración de las personales, yo creo que son mucho más eficientes, eficientes por varios caminos. Eficientes porque impiden que se sigan cometiendo algunos hechos de corrupción con algunos de los, eh, de los sancionados. Se les limita la actividad, se les limita la posibilidad de hacerlo. Tienen además que coger mucho mayores riesgos en términos financieros con la conectación de los dineros devenidos de esas operaciones, por una parte. Yo creo además que tiene un efecto psicológico brutal en la gente al punto de que las primeras peticiones que hizo el gobierno venezolano en este último proceso fue que liberaran a los sobrinos de Cilia Flores, a los dos que estaban involucrados en las actividades del narcotráfico y el tercero que estaba vinculado a hechos de corrupción o del manejo de dinero público de PDVSA o de la tesorería del Estado. Entonces, yo sí creo que eso genera un efecto y lo circunscribe además cada vez más limitándolo a las actividades que pueden hacerlo al país. Ya no tienen esa apertura y es bastante más riesgoso otros mercados donde meter ese dinero, como puede haber sido Rusia, como puede haber sido los países como los países árabes, no, los países del Medio Oriente, porque podría generar eh, pérdidas considerables en esos. sí, yo creo que ahí esas sanciones individuales crean una presión y además tienen la ventaja de no tener esa repercusión al nivel de la economía que hace tanto daño con la persona más pobre, que es algo que tenemos que tener en mente siempre. El William Burns, que es en este momento el jefe de la CIA y antes tenía una carrera larga en el Departamento de Estado, en sus memorias, escribe que solamente había 2 casos en que las sanciones generales eran exitosas. Y él citaba los 2 casos que era el caso de Irán, que llevaba al acuerdo nuclear entre la administración de Biden e Irán y también los europeos, que finalmente lo abandona Trump, pero que él decía que las sanciones realmente eran una ayuda tremenda en llegar a ese acuerdo, que era un acuerdo muy importante. Y el otro caso era el caso de Libia y Gaddafi después del tumbar del avión en Lockerbie, y que las sanciones ayudaban en esas negociaciones para que él indemnizara a los familiares de las víctimas y también abandonara sus actividades en financiar actividades terroristas. Pero, o sea, todos los demás casos de sanciones generales, según él, no habían tenido realmente logrado su objetivo. Muy bien, Willy, muchas gracias por esas dos respuestas.
Bueno, vamos a pedir a que vayan llegando preguntas, trataré de hacerlo lo más rápido posible para que podamos hacerlo ágil a esto y seguir. Pietro, en la última parte de la conversación, yo creo que deberíamos ir sintetizando. Yo veo que, digamos, si trato de resumir, eh, de acuerdo con la perspectiva de ustedes dos, eh, no hubiera habido cambio en Venezuela en relación con que hubiera sanciones o no hubiera, porque como explicaron, el gobierno aprendió a vivir con ellas y a desarrollar cosas que se trataban de que no se lograran, que ocurrieran. Las sanciones individuales son otra cosa, sí han tenido un mayor efecto, sí han tenido una eficacia, porque han tenido un efecto importante sobre aquellas personas que han estado relacionadas con corrupción y también con algunas que han estado relacionadas con tortura y con violaciones de derechos humanos. Yo creo que ahí también ha habido un peso, digamos, importante que ha tenido el efecto que se buscaba. De cara sobre la política, vamos a decir ya más concretamente sobre la política que estamos viviendo en este momento, las sanciones tienen algún tipo de efecto. Las sanciones, cuando digo las sanciones, es que se mantengan o que se liberen sobre el escenario político más inmediato que tiene que ver con la posibilidad de que haya unas elecciones este año y sobre lo que va a ocurrir con el problema de las inhabilitaciones. O sea, las sanciones gravitan de alguna manera sobre este escenario político, pesan, tienen algún tipo de oportunidad de ejercer algún tipo de presión o no. Esa es la pregunta que yo haría ahora. Bueno, la amenaza de, de los Estados Unidos con relación a la eliminación de las licencias y de las sanciones o de la aplicación de mayores sanciones son posteriores al hecho de la inhabilitación de Enrique Capriles y María Corina Machado. Este, si bien es cierto que en Barbados se acordó buscar una vía de solución jurídica a través de los mecanismos judiciales, en especial el Tribunal Supremo de Justicia, para buscarle salida al tema de las inhabilitaciones, que por demás es un tema más que trillado en lo ilegal que es inconstitucional. La norma del 105 de la ley de Contraloría contradice la norma constitucional, no tiene capacidad legal de, de sancionar hasta ese punto de la inhabilitación del Contralor General. Pero bueno, el hecho es que la realidad vence la verdad y la realidad es que están inhabilitados. Lo cierto es que yo entiendo que no estaba planteado, no estuvo planteado en las negociaciones de Barbados por nombre la posibilidad de que se habilitaran algunos líderes políticos. Simplemente que se buscaran mecanismos de liberación o mecanismos de habilitación desde el punto de vista judicial. Ahora, posterior a eso, sí hemos visto declaraciones de algunos funcionarios del Estado, en especial el secretario de Estado Blinken, que habló específicamente de María Corina Machado, más algunos parlamentarios que lo han hecho también. Yo no sé hasta dónde puede llegar el tema de que las sanciones influyan en eso. Yo creo que en sí mismas las sanciones no van a influir en una decisión de ese tipo. Aun cuando queda abierta todavía una instancia judicial, que es la de la revisión de la comisión de la sala constitucional de decisiones como la dictada por la sala político-administrativa, yo no veo la disposición del gobierno a revisar esas dos inhabilitaciones. En todo caso, para que haya elecciones como están establecidas en el objetivo de Barbados, pues falta todavía cumplir con algunos elementos que son simplemente someterse a la legislación y a las normas establecidas para que una elección sea justa, libre y democrática. Willy. Bueno, yo creo que
Maduro se ha demostrado que él y su gobierno han podido sobrevivir las sanciones más duras que se podía imponer a Estados Unidos, y sobre todo en las condiciones más difíciles, que era la época de la pandemia y la pospandemia, incluso toda la crisis y caos político del 2019. Yo creo que dentro del chavismo realmente Maduro ganó mucho espacio con el hecho de que él fue el que llevó el país, su gobierno, a sobrevivir a esas circunstancias. Entonces, yo no veo que la amenaza de más sanciones realmente va a cambiar en mucho su comportamiento hacia estas elecciones venideras, y sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de las inhabilitaciones. Yo creo que los dos lados, hablando de Estados Unidos y Maduro, siguen hablando. No se han dejado esos contactos. Entonces, no sabemos cómo son esas conversaciones en este momento. Mira, alguien ayer me comentó algo. Es posible que el gobierno de Venezuela está esperando que gane Trump en noviembre, que es una posibilidad, y es posible que sus aliados en Rusia le han dicho, mira, esperen que llegue Trump y nosotros te vamos a conseguir un buen arreglo con él. O sea, cualquier cosa es posible. Yo creo que yo no veo que más sanciones en este momento tengan mucho impacto. En la política, Perdón, un punto ahí, y además estamos viendo el gobierno cómo tensa la cuerda con relación a su vez a esa relación con los Estados Unidos. O sea, las decisiones de la detención de Rocío San Miguel, la expulsión de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos en la ONU, el tema de los 33 militares degradados y otros puestos presos, los representantes en el interior de 20 del partido de María Corina Machado que han sido detenidos. Es decir, han tomado una serie de decisiones en muy corto lapso de tiempo en el cual pareciera que están atentando contra lo acordado en Barbados. O sea que ni siquiera la posibilidad o el anuncio de que pudieran haber mayores sanciones, que se quitaran las licencias que hasta ahora fueron otorgadas, lo han hecho cambiar de posición. Son buenos puntos ambos sobre el tema de lo que en mucha gente está como una incógnita sobre si esto va a generar algún tipo de presión sobre la política. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Ramón José, de que más bien el gobierno ha mostrado que no solamente no está preocupado con eso, sino que además pareciera querer afrontarlo con estas decisiones que han estado tomando, ¿no? No sé, Willy, si tienes algún cierre que le quieras dar a la conversación, y también Ramón José, porque ya estamos al borde de las 12, que es la hora que habíamos planteado como tiempo de esta conversación. Bueno, muy interesante la conversación. Gracias Sergio y Ramón José. Gracias al público. Bueno, una cosa que me comentó una persona del equipo del Consejo de Seguridad Nacional que participó en construir todo el esquema de sanciones potenciales contra Venezuela. Me dijo, mira, las sanciones no existen para castigar. Eso no es, mucha gente se equivoca y piensa, no, son para castigar en cuestión de violaciones de derechos humanos, dictadores. Pero no, para eso no existen. Existen para cambiar comportamientos, para incentivar acciones.
Y en este caso, el caso específico de Venezuela, hemos visto a través de esos, desde el 2017, cuando empiezan las sanciones generales, que no han cumplido con ese objetivo, sencillamente. Entonces, o vas a seguir con una política fallida, o vas a buscar otra forma de llegar a tus objetivos. Totalmente de acuerdo, Willy. Bueno, y yo también quiero agradecer a Sergio Dávara, de la editorial Dávara, que es una prestigiosa editorial venezolana que está muy activa en temas como estos, digamos que algo espinoso, la posibilidad de participar en este conversatorio, además con un gran amigo a que respeto y admiro mucho en lo profesional, que ha dado muestras no solo el tiempo que estuvo aquí, de cómo abordó los temas de investigación periodística, sino con ese libro de crónicas sobre todo se puede poner peor, que acaba de editar la editorial, por lo cual lo felicito enormemente. Ha sido, ¿verdad?, un placer leer el libro, porque ya se lo decía él personalmente, pues no es una escritura seca o diferenciada, simplemente fría frente a lo que está pasando, sino que incluye muchísimas cosas que tienen que ver con la situación del venezolano y de la crisis que hemos vivido en lo humano, en la parte humana. Creo que, si mal no recuerdo, hay una parte en la cual tú refieres a Luis García Mora cuando le explicaste lo que estaba hablando ese buen periodista y buen amigo venezolano, que te dijo que ya veía que ibas a escribir con el alma o con el corazón. En todo caso, yo también creo que así lo hiciste. Bueno, Muchas gracias, gracias. Abraham José. Muchas gracias a ambos. De verdad que es un placer poder estar oyéndolos. Ambos autores de la editorial, con Derecho y Sociedad, en el caso de Ramón José junto con Gustavo Tarre, y en el caso de Willy Newman, con Todo se puede poner peor. Dos libros de verdad que queremos mucho y que dos autores que consideramos parte de la casa. Gracias también a todos los que participaron hoy, se conectaron para estar con nosotros, para oírnos y también para plantear preguntas y para poner sus inquietudes. Sabíamos que este tema es un tema difícil, un tema complejo, en un mundo donde la gente quiere muchas veces soluciones fáciles y rápidas, pues la complejidad no es lo que más éxito tiene. Pero bueno, de eso se trata también, de proponer cosas que la gente pueda pensar y debatir y mirar con una cierta distancia, y no en el calor de las redes nada más, donde a veces se pierden los papeles. Muchísimas gracias a todos, y bueno, seguimos en contacto porque vamos a seguir haciendo muchos foros en relación con los grandes temas que afectan a Venezuela. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Gracias. Chao.